Buenos días, yo soy Erika. Y yo soy Candela. Y ahora os voy a explicar un proyecto que estamos realizando en el IES Sidón que se llama Descubriendo los Productos Naturales. Hemos realizado una serie de pasos, de procedimientos, pero no hemos terminado todos los procedimientos para hacer este trabajo debido a que no hemos tenido el tiempo necesario. Los procedimientos que hemos hecho hasta ahora son unas entrevistas a las personas del pueblo aquí de Medina Sidonia para sacar unas plantas objetivas, para luego hacer una búsqueda bibliográfica de estas, y de estas plantas que nosotros hemos seleccionado, hacemos una selección de plantas con las que trabajaremos por su potencial, que posteriormente unos compañeros explicarán. Lo que nos falta por hacer es la recolección, que nos lo dan las plantas un instituto botánico de España. Luego nosotros haremos una preparación de los extractos de las plantas y luego por último haremos unos ensayos contra los hongos fitopatógenos. ¿Qué son los productos naturales? Los productos naturales son unos compuestos químicos que provienen de las fuentes naturales, que ellos poseen diferentes e interesantes propiedades. Un ejemplo es el hongo Penicillium, que genera la penicilina para protegerse de otros competidores como bacterias u hongos. Otro claro ejemplo es el de la delfa, que genera una digitoxina, que es una sustancia tóxica para los herbívoros que intentan comérsela. Un ejemplo de este es la vaca. La vaca, cuando se come la delfa, le entra una arritmia y eso determina de que la vaca se conciencia y sabe que no se debe comer la delfa porque le hace daño. Otro ejemplo también es el del nogal negro. El nogal negro genera juglona, que es una sustancia herbicida porque evita el crecimiento de plantas alrededor suya para que no tenga que competir por los recursos ni por los nutrientes del suelo. A continuación os voy a presentar unos experimentos que nos han proporcionado algunos compañeros de la UCA. Como podemos comprobar en esta placa, el hongo Eutalia lata, que es crece de mayor manera que el otro porque segrega unas sustancias que inhiben el crecimiento del otro hongo, que también afecta a la vid. Esto nos podría servir a nosotros porque si seleccionamos esas sustancias que inhiben el crecimiento del otro hongo, podríamos tener una forma para poder inhibir ese hongo en el crecimiento de la vid. ¿Y por qué se generan los productos naturales? Fácil. Porque facilitan la supervivencia y el desarrollo de los organismos. Los seres humanos hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo una capacidad para usar estas sustancias en nuestro beneficio, como por ejemplo los agroquímicos, los medicamentos, los conservantes, saborizantes, aromas y perfumes y otros como los pigmentos. A continuación, mis compañeros profundizarán en este proyecto. Pues como ha dicho anteriormente mi compañera Erika, yo voy a hablar sobre un ejemplo de producto natural que es el Taxol. El Taxol se estudió en los años 60 y se descubrió que es un fármaco anticancerígeno que proviene de un árbol llamado Taxus brevifolia, más conocido como el tejo. El único problema de este fármaco es que se necesitan alrededor de 3 árboles para tratar a un paciente. Entonces lo que hemos utilizado, nuestra solución ha sido la química. Principalmente utilizamos la hoja de la planta del Taxol y la miramos al microscopio. Y cada vez mirando más cerca lo que encontramos son los tejidos, después las células y finalmente las sustancias, que es lo que realmente nos interesa. Como podemos ver en un microscopio, las sustancias tienen diversas formas y las sustancias, la función de estas sustancias depende de su estructura. Para obtener estas sustancias lo que hacemos es aislarlas totalmente, después observar cuál es la sustancia que cura y finalmente la podemos sintetizar en el laboratorio y así no tenemos que talar bosques enteros. En resumidas cuentas, cuando aislamos esta sustancia y observamos cómo se utilizan, pues podemos sintetizarla en el laboratorio y es mucho mejor para la naturaleza. Bueno, pues yo voy a hablar ahora de la Botrytis cinerea, que es nuestro enemigo, que es el hongo de las especies vegetales. Se caracterizó en 1794, luego se confirmó por otros 2 científicos en 1801, pero fue realmente en 1821 cuando se revalidó toda la información investigada. Es la causante de las principales pérdidas económicas, incluyendo el almacenaje y el transporte agrícola. En 2004 se localizaron 28 géneros de Botrytis, pero durante todos estos años y en el futuro pues habrá más especies, pero realmente la que nosotros nos centramos es en la Botrytis cinerea.
nada más y nada menos porque es la que afecta a nuestros cultivos, es la causante de producir un gran impacto en la producción de vinos, ya que los racimos de uvas se ven infectados y destruyen las antocianinas, que son las responsables de mantener el color y el efecto antioxidante del vino. La enfermedad de este hongo se llama podredumbre noble y lo que hace es pudrir a estos órganos que se ven afectados y se cubren de un micelio gris en diferentes cultivos que podemos ver aquí, como la lechuga, el tabaco, el tomate, la fresa y por último la vid, que es el hospedador económicamente más importante. Bueno, pues ahora yo voy a explicar profundamente el ciclo de vida del Botrytis cinerea. En este caso, la Botrytis cinerea se desarrolla preferentemente en las zonas más dañadas y debilitadas de la planta huésped, la que va a inhibir. En este caso, produce también, aparte de los procesos infecciosos, procesos endofíticos en los que establece una relación de mutuo beneficio con la planta y simplemente coexiste con ella. En cuanto a los estados que tiene la Botrytis cinerea, encontramos el ciclo asexual y el ciclo sexual. En el ciclo asexual, mediante el desarrollo de las ramificaciones, establece los macroconidióforos y de ellos formando las conidias. Una vez que las conidias germinan, formando la hifa y esta puede desarrollarse durante todo el ciclo en la planta. En cuanto al ciclo sexual, forma el esclerocio, dando lugar a los macroconidióforos y así lleva a cabo un proceso de fecundación generando el apotecio, que es el órgano encargado de esparcir las acroesporas y así se reproduciría otra vez de nuevo la germinación. En cuanto al proceso infectivo, se consta de dos etapas, una primera etapa de fijación y una segunda etapa de penetración. La fijación se produce mediante los apresorios. Una vez que se produce el proceso infectivo, encontramos que producen una sustancia, la Botrytis cinerea, que es capaz de atravesar la cutícula y la pared celular de la planta, dando así sustancias excretoras como las especies activas en oxígeno, toxinas y enzimas degradantes. Una vez que ocurre esto, inicialmente las enzimas son capaces de, junto con las toxinas, de infectar toda la planta y así provoca la muerte de esta. Y ahora, a continuación, voy a dar pie a mis compañeros que van a profundizar más en el proyecto. Nosotros vamos a hablar sobre plantas que hemos elegido contra el hongo Botrytis. Yo soy Bea y voy a hablar sobre la onciana. La onciana es una hierba originaria de la zona mediterránea, cuyo nombre científico es Dorinium rectum. Sirve para inflamaciones de barriga, úlceras y dolor de estómago y cicatriza heridas y combate hongos en la piel. Es una planta que llega de los 40 a los 160 centímetros de altura y ya está. Yo soy Pablo y voy a hablar sobre el algarrobo o la Ceratonia silicua. Es un árbol que puede medir hasta 10 metros de altura, aunque su altura media es de 5 a 6. Produce unas flores pequeñas de color amarillenta verdácea, que estas producen un fruto que es una vaina de color castaño oscuro de 10 a 30 centímetros de largo. Dentro de la vaina tiene una pulpa muy dulce que es comestible. Yo soy Ru y voy a hablar sobre el laurel, que es también conocido como Laurus nobilis y es un arbusto o un árbol de hoja perenne que pertenece al grupo de las lauráceas, que de ahí proviene su nombre. Tiene un tronco recto recubierto de una corteza gris que también tiene una copa de hojas simples de color verde oscuro y son aromáticas y se suelen usar en la cocina y para remedios. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades. La onciana tiene propiedades antifúngicas, digestivas, antisépticas y vulnerarias. El algarrobo presenta varias propiedades, tanto en la hoja como en el fruto. La hoja presenta propiedades antimicrobianas, antibacterianas, antifúngicas en el hongo Botrytis y también nutricionales. Y el fruto tiene propiedades nutricionales, sobre todo digestivas. También
nutricionarias y también ayuda contra el colesterol. El laurel tiene beneficios antiinflamatorios, antifúngicos y antimicrobianos. Ahora vamos a explicar por qué hemos elegido estas plantas. Yo la onciana la elegí porque me pareció muy interesante y me llamó mucho la atención lo que me contaron sobre ella, ya que no sabía para qué la usaban, y hicimos una búsqueda bibliográfica y explicaba muchas cosas sobre esta planta. Yo he elegido el algarrobo porque es un árbol de nuestra zona mediterránea, en lo que podemos encontrar varias especies aquí, y también tiene muchas propiedades contra el hongo que nosotros vamos a ensayar. Yo he elegido el laurel porque es una planta que, aunque ya conocía de antes, la verdad que es que he descubierto muchas cosas de ella y también nuevas propiedades que no sabía que tenía, y también tiene beneficios con el hongo que estamos estudiando. Y ahora le vamos a dar paso al siguiente grupo. Hola, nosotros somos Manuel Astorga y Héctor Pérez, y nosotros vamos a hablar sobre las 3 plantas que hemos escogido, que son la salvia, el propóleo y el ajo. Vamos a hacer un pequeño índice en el que vamos a explicar la zona geográfica donde se encuentran estas plantas, las propiedades que tienen cada una y por qué hemos escogido estas plantas, y daremos un poco de nuestra opinión. Bueno, pues yo voy a explicar las zonas geográficas donde podemos encontrar cada planta. El ajo lo podemos encontrar sobre todo donde más se cultiva es en la zona de Cuenca, y luego en otros lugares como Albacete, como en Cádiz, como en Jaén. Luego la salvia, que está sobre todo en zonas templadas y por el Mediterráneo, aquí en España. Y el propóleo, que se planta en la mayor agricultura, está en México, pero aquí en Cádiz también se suele cosechar. Ahora vamos a hablar un poco sobre las propiedades de cada una. Vamos a empezar por el propóleo, que el propóleo es una mezcla compleja de muchas sustancias que las abejas crean. Muchas de sus propiedades son antiviral, antiséptica y antiinflamatorias, pero también podemos encontrarle cualidades que son para la salud. El ajo, que tiene propiedades antibacterianas, antimicrobianas, y también sirve para mejorar el flujo sanguíneo y para prevenir las dolencias de la circulación, o sea que mejora mucho la circulación sanguínea. Y luego también pues tiene propiedades contra los vampiros. La salvia tiene muchas cualidades digestivas, antiinflamatorias y estimulantes. Aparte, tiene propiedades antiinflamatorias, como he dicho anteriormente. También mejora la digestión y regula el azúcar en la sangre. Ahora vamos a explicar por qué hemos elegido estas plantas. Vamos a empezar por la salvia, que tiene muchas propiedades, y hemos encontrado que es muy interesante poder analizar esta planta contra el hongo botrytis. El ajo, que especialmente lo hemos elegido porque es súper habitual y lo podemos encontrar en muchísimos sitios y tiene una gran cantidad de propiedades. Y el propóleo es una planta a la que le podemos sacar muchos beneficios, ya que hemos buscado información científica sobre él y vemos que sí puede servirnos. Y ahora os dejamos con nuestros compañeros. Vale, yo soy Rodrigo, ellos son mis compañeros Manuel y Alberto, y nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo sobre las actividades antifúngicas, antimicrobianas y anticancerígenas de las plantas caléndula, cúrcuma y lavanda. Yo hablaré sobre la cúrcuma. La cúrcuma es originaria de Asia y la India. Es una planta que vive a una temperatura entre 20 y 30 grados Celsius. Y también tiene una longevidad entre 180 a 300 días. Yo voy a hablar sobre la lavanda. La lavanda tiene propiedades antifúngicas, pero primero voy a hablar sobre el clima. Tiene un clima soleado y tiene un clima suave y soleado. Tiene temperaturas de 20 y 30 grados. Necesita para crecer entre 15 y 40 días. Vale, la caléndula es originaria de la región mediterránea, pero se cultiva en todo el mundo. Es una planta color anaranjada y es de la industria cosmética y farmacéutica, pero sobre todo su principal uso es el medicinal. La cúrcuma tiene propiedades antimicrobianas que afectan en la Escherichia coli y en el Enterococcus faecalis, y también propiedades antifúngicas en la cándida, que es un patógeno humano que afecta en la mucosa. También tiene propiedades contra el trichosporón.
Yo voy a hablar sobre la lavanda, voy a hablar sobre sus principales usos. Son aromáticos y aceites esenciales. Antifúngicos suele ser para curar heridas exteriores. Antimicrobiano suele ser para los problemas crónicos. Anticancerígeno es para el colon rectal. La caléndula afecta a 23 cepas de hongos distintas, como la cándida, que es un hongo patógeno humano que afecta a la mucosa. Los principales agentes son los polienos, como por ejemplo puede ser la nistatina, o los azoles como el intraconazol. Tiene propiedades antimicrobianas que inhiben la replicación del herpes simple y algunos virus de la gripe in vitro. También tiene propiedades anticancerígenas que inhiben la replicación del virus de inmunodeficiencia humana de tipo 1 en células ya infectadas. Hemos elegido estas plantas por los efectos que poseen y las actividades antimicrobianas, antifúngicas y anticancerígenas que estas poseen. Os damos paso con nuestros compañeros. En esta parte de nuestro proyecto vamos a presentar 4 plantas y sus nombres son la árnica, el jengibre, la archicoria y la cola de caballo. La árnica se suele dar en montañas rocosas del oeste de Estados Unidos, el jengibre en la India y la China, la archicoria en el Mediterráneo y algunas partes de Egipto, y por último la cola de caballo en México, en Asia, en Europa, en América del Norte y por último en el norte de la península ibérica. Voy a comenzar a daros propiedades de las 4 plantas nombradas anteriormente. La árnica tiene propiedades que se usan para los alimentos y para las comidas, luego propiedades antiinflamatorias también y disminuye el dolor de muchas infecciones, pero no tiene una buena identificación científica. El jengibre se usa para tratar gripe, es también antiinflamatorio. También se puede usar para problemas gastrointestinales y como último y más importante, es antifúngica contra el hongo Botrytis cinerea. La archicoria es inmunodefensiva, antioxidante y antiinflamatoria. Y la cola de caballo puede detener hemorragia y también es antiinflamatoria. Hemos elegido estas plantas debido a las evidencias científicas que hemos encontrado tras una búsqueda bibliográfica y porque creemos que pueden ser útiles contra la investigación contra el hongo de Botrytis cinerea. A continuación, mis compañeros van a continuar profundizando en el proyecto. Hola, mi compañera María y yo, que soy Pilar, vamos a hablar sobre las plantas que hemos escogido mediante búsquedas bibliográficas y vamos a hablar un poco sobre ellas. Vamos a hablar de la descripción de las plantas, las propiedades de esas plantas y el porqué de la selección. La primera planta que hemos seleccionado ha sido la ginseng, que pertenece al género Panax, del reino Plantae. Son originarias de Corea del Sur y de China. Luego vamos a hablar de la planta ruda, que su nombre científico es ruta y pertenece al género subarbusto siempreverde del reino Plantae. Y la podemos encontrar en Asia y en Europa. También vamos a hablar sobre la bugambilia y la pasiflora, que ambas pertenecen al género Plantae. La bugambilia, por su parte, el nombre científico que tiene es Bugambilea y se encuentra en el norte de Sudáfrica y Centroamérica. Vamos a hablar también sobre la pasiflora, que el nombre científico es Pasiflora incarnata y se encuentra en Oceanía y Asia. Vamos a hablar de las propiedades de las plantas. El ginseng tiene propiedades tanto antimicrobianas, antifúngicas y sirve para problemas del sistema nervioso. La ruda tiene actividad contra la antifúngica y antimicrobiana y antibacteriana y suele servir para problemas de ansiedad e inflamaciones. La bugambilia cuenta con actividad antimicrobiana y antifúngica y también contra algunos hongos fitopatógenos. Y la pasiflora cuenta con actividad antifúngica y antimicrobiana. Pues la razón de selección de las plantas que hemos escogido es debido a su localización, a si son silvestres, a su actividad antifúngica, actividad microbiana, sobre los estudios que tiene bibliográficos. A continuación, mis compañeros explicarán los ensayos de actividad que vamos a realizar.
Nosotros vamos a presentar el final del proyecto. Yo soy Marta, él es Álvaro y ella es Carmen. Yo voy a empezar con la preparación de los extractos, que tendremos que elegir con las plantas que hemos elegido, las trocearemos y luego las machacaremos creando una especie de masa, a la que le tenemos que añadir un disolvente orgánico que nos hará un líquido con todos los compuestos que nos puedan interesar de cada planta. Y luego, a través de la rota evaporación, nos quedaremos o bien con un aceite esencial o bien con un sólido que tendrá todos los compuestos que tendremos que utilizar contra el hongo. Luego voy a explicar los ensayos biológicos de extractos obtenidos frente a hongos fitopatógenos. Primero tendremos que preparar un medio sólido con la comida del hongo, a la que le echaremos ciertas cantidades del producto nuestro que hemos preparado, que puede o no ser venenoso, en una placa Petri. Luego inocularemos el hongo en el centro y por último tendremos que estar tomando medidas cada 24 horas durante una semana de tanto los hongos que crecen con el veneno como en el control, para tener una medida de inhibición. Bueno, como ha comentado mi compañera, yo voy a hablar de cómo vamos a realizar los ensayos y de cómo vamos a interpretar los diferentes resultados. Podemos darnos cuenta de que vamos a tener 4 placas Petri. En 3 de ellas vamos a colocar los hongos en diferentes cantidades y concentraciones y vamos a compararlas con un control. Este control nos va a servir como medida y en cada diferente placa Petri vamos a utilizar el diámetro para medirlo diariamente. Después de esto vamos a obtener unos resultados y a través de la fórmula vamos a calcular el porcentaje de inhibición, que es básicamente la parte que se ha inhibido entre el total, y ese total es un dato que obtenemos del control. Esto lo multiplicamos por 100 y lo plasmamos en una gráfica. En esta gráfica nos van a dar una recta de concentración y en este caso nosotros vamos a realizar la gráfica sobre un 50%, lo que nos va a ayudar a obtener unos resultados mucho más exactos. Yo explicaré un poco el ejemplo de cómo funcionaría el fungicida comercial Irgasan. Este también se ha experimentado y nos hemos dado cuenta de que es un fungicida muy potente, debido a que con apenas 0,63 microgramos por mililitro, este fungicida inhibiría al hongo casi un 50%. Con 10 microgramos por mililitro lo inhibiría al 98,53%, siendo así casi el 100%, siendo así muy potente. Nosotros, cuando estudiemos nuestras plantas o los extractos ya de estas plantas, trataremos de plasmar en una gráfica así la inhibición que tendrían contra Botrytis cinerea, que es el hongo al cual queremos combatir. Finalmente, la conclusión de este trabajo, todo surgió con una sugerencia de nuestro profesor, diciendo de realizar un trabajo en conjunto con un instituto de Navarra, que es el IES Leire, que está contribuyendo y trabajando a la par que nosotros. También contribuyen con nosotros distintas universidades o escuelas. El comienzo de nuestro trabajo fue con una realización de entrevistas, que ya eran a nuestros amigos, familiares, personas conocidas o incluso desconocidos. Algunos de nosotros fuimos a distintas partes del Medina, que es nuestro pueblo, y le preguntamos a las personas mayores sobre el conocimiento que ellos tenían en las plantas, debido a que ellos las utilizaban diariamente en su vida, ya sea en recursos para la comida o medicinalmente. Después de esta información que nos dieron y las propiedades para las que ellos las usaban, pusimos todas las plantas en común y decidimos ver si estas propiedades que ellos usaban tenían una base científica con la que nosotros pudiésemos comparar. Realizamos unas tablas y una información muy breve sobre todas las plantas que habíamos obtenido, que son más de 100 incluso. Después de esto, hemos decidido ver qué plantas tienen más potencial para combatir a Botrytis cinerea, realizando unos artículos y un profundo estudio sobre todas las plantas. Haremos una selección de todas aquellas que sean más fuertes y las ensayaremos, pero mientras tanto, con el resto de artículos, realizaremos un libro con sus correspondientes imágenes o dibujos e información que luego publicaremos. Con las plantas que tengan más potencial contra Botrytis cinerea, con sus características antifúngicas, antimicrobianas o algunas que ya hayan presentado incluso funcionalidad contra Botrytis cinerea, realizaremos la preparación de los extractos, como ha explicado Marta, y ya luego realizaremos los ensayos, como ha explicado Álvaro. Esta parte del proyecto todavía no hemos podido realizarla debido a la falta de fondos, de elementos, las plantas y demás, pero en cuanto sea lo más pronto posible, las realizaremos. El objetivo final de este proyecto es encontrar un inhibidor natural que pueda combatir a Botrytis cinerea, ya que esta afecta tanto a los frutos como a las vides de Andalucía,
y esto genera una gran cantidad de pérdidas, de entre el 20 y el 30%, debido a que todas las vides y la gran producción del vino de España se encuentra aquí, por lo que queremos combatirlo para así acabar con botrytis y con estas pérdidas. Espero que os haya gustado nuestro proyecto y muchas gracias por vuestra atención.